Es una alegría para mí estar con ustedes, por lo menos por este medio. Eh, y bueno, es así como... ¿Me están escuchando, no es cierto? Si alguien me haga una seña, ¿todo bien? Listo. Eh, es una bendición poder compartir con ustedes. Eh, y como les decía Edgar, si es así. Bueno, papá es Norberto Jiménez, misionero muchos años acá en Argentina con Palabra de Vida. Bueno, y yo soy Gerardo Jiménez, me casé también, tengo mi familia, tengo mi esposa, se llama Gabrieli, es nombre brasilero porque mi esposa es brasilera, y tengo tres hijos. Fernando, el mayor, que tiene 8 años, y los mellizos, Matías y Beatriz, que tienen 5 años. Así que ya estoy de completo, lleno, y bendecido por la familia que Dios me dio. Cuando recibí la invitación, me preguntaron sobre qué tema podíamos hablar. Y bueno, le mencioné acerca del Salmo 1, el Salmo capítulo 1. Un salmo muy conocido, ¿no es cierto? Quizás por muchos de nosotros. Un salmo corto, son solamente 6 versículos. Pero cuando uno empieza a reflexionar y a meditar en él, surgen muchos principios, muchos desafíos para nuestra vida, ¿no es cierto? Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Entonces, antes de entrar a compartir todo esto, vamos a leer todo el Salmo. Acompáñame ahí con tu lectura. Dice así el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo, como les dije recién, un salmo corto, pero utiliza un recurso muy utilizado en los proverbios y también en los libros poéticos, que es el contraste, ¿no es cierto? Hay un evidente contraste entre serían el justo y los malos, ¿no es cierto? Y empieza a hacer una descripción, y siempre que quiero compartir algunos pensamientos sobre este tipo de texto, no me resulta, les digo la verdad, no me resulta muy fácil organizar porque a veces lo veo muy repetitivo y es difícil encontrar una organización para poder exponer y comunicar lo que uno está meditando, ¿no es cierto? Pero en esta pequeña porción, estos 6 versículos, yo veo un contraste entre los justos y los malos en 3 aspectos. El escritor anónimo, va a desarrollar y a tocar 3 aspectos, 3 órbitas, 3 ámbitos en los cuales el justo y los malos eh, tienen diferentes actitudes, reacciones, respuestas. ¿Mm? Y que eso determina
esas actitudes que uno tiene frente a ese ámbito, esa órbita, lo definen, ¿no es cierto? Porque es algo característico. ¿Sabes? Pensé mucho en este versículo 1, cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo primero que viene a mi mente, el primer aspecto, el primer escenario, territorio en el cual nos muestra una característica, es la influencia. La influencia. En esta palabra, en este versículo encontramos la palabra consejo, camino, compañía, ¿no es cierto? Caminar junto con alguien. ¿Y qué tema este de la influencia, no es cierto? Hoy está bastante más presente esa palabra que antes, tal vez, por internet, apareció un nuevo rubro, los influencers. Aquellas personas que marcan tendencias, que van inclinando los gustos, las decisiones, las opiniones, y son muy buscados por las grandes marcas, porque son ellos los que pueden llevar un mensaje e impactar con el mensaje que quieran dar, porque tienen mucho poder. Y la gente busca, las grandes corporaciones, las grandes marcas, los empresarios buscan influencers. Influencers. El poder de la influencia. Una herramienta poderosa. Ahora, el problema está cuando pensamos que a nosotros no nos afecta la influencia. Que no estamos, que somos inmunes a la influencia del mundo, a la influencia de la oferta, del pecado, al discurso seductor de lo que el mundo ofrece. Pensamos que podemos, que somos inmunes, que no nos hace nada. Y he escuchado esta frase, no, a mí no me hace, a mí no me, a mí no me genera una influencia. ¿Sabes? Cuando vos pensás que no estás siendo influenciado, es allí justamente cuando empezás a ser influenciado. Cuando pensás que a vos no te hace nada, que a vos no te influye en tu forma de pensar, en el análisis que hagas de lo que pasa a tu alrededor, no me influye. Sí que te influye, porque somos humanos y somos material influenciable. ¿Viste que a veces dice material inflamable? Bueno, nosotros somos material influenciable. Y negar eso es un error. Porque es un error, una imprudencia, porque vamos a terminar siendo influenciados por aquel al cual nos exponemos. Es la falacia de pensar de que puedo exponerme a cierto discurso, cierta influencia, ciertos pensamientos sin ser influenciado. No hay exposición sin influencia. No hay exposición sin influencia. Y aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sabes? La influencia es algo que muy real, muy presente a lo largo de toda la Biblia. El otro día estaba leyendo un versículo en Proverbios 14, versículo 7, y dice así, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y cuando pensaba, como les dije recién, cuando pensaba estos versículos,
Digo, ¿por qué si leemos el contexto de ese capítulo hay ciertos proverbios que parecen obviedades? Comentaba. Parecen obviedades. El testigo falso hablará mentiras. El testigo verdadero hablará la verdad. Claro, puede ser un recurso de afirmación, un recurso literario, ¿no es cierto? Pero yendo a un análisis un poquito más hacia lo personal, menos técnico. Por algo el Espíritu Santo puso allí ese énfasis. Porque tenemos la tendencia, la naturaleza de necesitar que nos repitan las obviedades. Y necesitamos que nos digan que delante del hombre necio no hay ciencia, no hay sabiduría. No hay sabiduría. No podemos procurar sabiduría en el mundo. No voy a hallar labios de ciencia. La pregunta que surge en este punto es ¿cuáles son tus influencias? ¿En dónde estás procurando sabiduría? Claro, la respuesta es obvia, ¿no es cierto? No, yo busco la palabra de Dios y sabemos responder. Por alguna razón hay un énfasis en la palabra de Dios, en repetir lo obvio, porque tenemos la tendencia a pensar que frente al hombre necio voy a encontrar algún tipo de ciencia. Y caigo en el error, que elijo el camino del malo. Y en el mismo capítulo 14 de Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece de derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes? No caigas en la falacia, en la mentira de pensar de que no estás siendo influenciado, porque el diablo y este sistema, con su sistema diabólico del mundo, y los deseos del mundo, se reinventan, se rediseñan para ir erosionando nuestra fe, erosionando nuestro punto de vista. Ojo, ojo, atentos, atentos, porque la influencia existe. No pienses que puedes exponerte y no ser influenciado. Necesitamos modificar las influencias y aumentar la buena influencia, ¿cierto? Porque la influencia te lleva a un camino y te lleva a un final. Consejos de malos, el camino de pecadores, la silla de escarnecedores. El terreno de la influencia. ¿Cuáles son tus influencias? Siempre vamos a terminar haciendo lo que son nuestras influencias. ¿Sabes que cuando a veces yo estaba estudiando en una escuela de música y en el pasillo de la escuela había una cartelera donde se ofrecían, era una especie de clasificado, ¿no es cierto? Se ponían, bueno, se vende tal o cual equipamiento, guitarra, bajo, se vende la batería, se busca solista, se busca tecladista. Y decía lista de influencias, porque las bandas buscaban músicos y ponían influencias, 2 puntos, y ponían diferentes bandas que tenían que ser la influencia del músico que quería participar en esa banda. Estas son las influencias que buscamos. ¿Sabes? Hoy la pregunta es, ¿cuáles son tus influencias? ¿Cuáles son tus influencias? Porque tus influencias van a marcar lo que sos capaz de hacer o lo que vas a hacer. ¿A qué te expones?
¿A qué decidís exponerte? Más allá de que estamos expuestos porque estamos en el mundo, ¿qué es lo que decidís? ¿A qué le abrís la puerta de tu mente y de tu corazón? El terreno de la influencia, el primer terreno, el primer aspecto. Vamos al segundo. Y está allí en el versículo 1. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabes? Acá aparece otro terreno. En realidad, en esta frase, única frase, que no sé para vos, pero para mí, yo la he escuchado miles de veces. Y pensaba, ¿qué puedo sacar de esta frase, ¿no? Silla de escarnecedores. ¿Qué significa la silla de escarnecedores? Si uno va y estudia y busca. Y la ponemos en Google, la ponemos acá, lo buscamos, ¿qué silla de escarnecedores? ¿Qué es esta? A ver, ¿qué silla? ¿Cómo es la silla del escarnecedor? La silla. Pero pensando en ese término de la silla, ¿sabes qué? La silla me indicó el segundo territorio en el cual vamos a hablar, que es el territorio el aspecto de la individualidad. Individualidad. Porque en la silla no entran muchas personas. ¿Cuántas personas entran en una silla? Una. No dice el banco de los escarnecedores. Tampoco dice mesa, ¿eh? Porque pensamos siempre en la mesa. No sé vos, pero yo siempre pensé que a la silla de escarnecedores asocié enseguida que era una mesa. ¿Mm? La mesa. Pero no dice la mesa. Dice en la silla. ¿No? Es como que apela más a lo individual. Porque hay una decisión individual de sentarse en la silla. Este es mi lugar. Acá me siento yo. Lo individual. ¿Sabes que muchas veces vivimos sin observar esta realidad de la responsabilidad individual del cristiano? La dejamos de lado. Porque si bien el cristianismo se vive en un cuerpo, somos la iglesia, en una interacción, nos servimos unos a otros, es verdad, pero la fe es personal, es un Dios personal, y que Dios quiere obrar en tu vida personal para que bendigas a otros, sí, en el servicio, pero es personal, es individual. Y claro, este pensamiento nos sale un poquito más caro, porque nos confronta y nos desafía, si lo miramos de ese lado, pero también tiene un privilegio y una oportunidad, más allá de la responsabilidad de poder dar un paso personal de fe y crecimiento. Y dejar de pensar y de mirar a mi alrededor y entender que Dios es un Dios personal que tiene un plan para mi vida y que no es una frase hecha, es una promesa de Dios, es una verdad. Y los pasos de fe son míos, no son de mi papá, de mi tío, de mi abuela, de mi iglesia. Es mi fe, es mi Salvador. Es individual. Primera Corintios, capítulo 3. Hay un énfasis en ese pasaje que habla acerca del tribunal de Cristo. Cuando estemos frente a Jesús y nuestras obras en la fe sean evaluadas, sean valoradas. Y dice, allí en el capítulo 3 de Primera Corintios, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, en el versículo 10. Luego en el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta.
Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, hay un énfasis en el hecho de que es cada uno, de que es individual. Aquel diálogo con Jesús, con el discípulo, el apóstol que dice, ¿y qué harás con este al final del Evangelio? Y si yo quiero que quede hasta que vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Individual, individual, personal. ¿Sabes qué? La silla. Vos decidís sentarte en esa silla. Vos solo vas a estar en esa silla. Por decisión propia. Claro, claro. Es el final de un camino que arrancó con una mala influencia. Y terminás allí. Pero es tu vida. Son tus decisiones. Y no es algo malo, es algo extremadamente bueno, porque tenés, en este momento de tu juventud, tendrás 14, 15, 18, 20, 22 años. Tenés que madurar tu fe, tu vida, para ir dando pasos personales de fe. Un Dios que te bendice a vos, personalmente. Y eso te va a librar y te va a dar madurez para sortear los embates cada vez más fuertes y más sutiles de la influencia del mundo a nuestro alrededor. Tercer escenario. Vimos el primero, que era la influencia, el primer terreno que hablábamos, vamos a hablar de la influencia. El segundo fue la individualidad. Y el tercero, en la misma frase de la silla, no nos vamos a mover de ahí. ¿Sabes cuál es el tercer aspecto? Influencia, individualidad, iniciativa. Iniciativa. Yo les dije recién, no dice mesa, dice silla, porque se sentó ahí. Se sentó. La silla da una idea de que ya está, terminé lo que estaba haciendo, ahora me siento. Sentate un ratito, ¿viste? Cuando te dicen, sentate un cachito, sentate, para un poco. La silla no habla de actividad, no habla de que estoy haciendo, de acción. ¿Mm? Habla de que no hago nada, se terminó, ya está, me senté, se terminó. En el terreno de la iniciativa. El consejo del malo es un camino que me lleva a la inacción. El consejo del malo es un camino que me lleva a la inacción. No hace nada, escarnece nada más, sentado en una silla. Qué triste, ¿no es cierto? Todo arranca con una influencia, hasta que decidís vos y terminás sentado en tu silla, escarneciendo, sin hacer nada. ¿Sabes? El malo, en esos tres terrenos, se mueve así. Es influenciado y finalmente, por malas decisiones, termina sentado siendo un espectador. Un espectador que escarnece. Un espectador que escarnece. Qué feo, ¿no es cierto? ¿Cómo, qué querés ser? Un espectador que escarnece. Ahora vamos a ver el contraste, como les dije recién, con el bueno. Y está allí en el Salmo 1, en el versículo 2 en adelante, comienza a hablar del bueno, ¿no es cierto? De la parte buena. ¿No? Si no, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Influencia. Influencia. La palabra de Dios. La palabra de Dios.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Individualidad. El fruto es de él. Fruto. Su fruto. Fruto. Su fruto en su tiempo. Es un individuo. El fruto es tuyo. Las decisiones son tuyas. Y da fruto. Y en la tercera, la iniciativa. En el terreno de la iniciativa, ¿qué dice? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una persona que hace y que prospera en lo que hace. No es inactivo, no es un espectador, no está sentado en una silla, es una persona que hace cosas y que prosperan. Porque en el terreno de la influencia está junto a las aguas y tiene fruto personal y da fruto. Y podemos ver su fruto, podemos ver sus hojas que no caen. Y podemos ver su actividad, sus obras. ¿Sabes? Cuando pensaba en el árbol, ya terminando, pensaba en el árbol. Y bueno, claro, será como el árbol. ¿Cómo es el árbol? Bueno, enseguida, bueno, junto a las aguas, porque el agua nutre, por supuesto. Pero parece nos pasa de largo una característica del árbol. La primera, que dice el árbol plantado. Plantado. Raíces. Hay que estar plantado para dar fruto. Hay que plantarse en el lugar correcto. Hay que plantarse junto a las aguas. Es allí donde hay bendición, donde hay fruto. ¿Por qué hago énfasis allí? Porque en el versículo 4, cuando va a ser otra vez el contrapunto con los malos, dice, no así los malos, que son como el tamo. Que son como el tamo. No hace énfasis en, no como así los malos, que no dan fruto, que no están con el aro, que no están en el río. Dice, son como el tamo. El tamo, ¿qué es el tamo entonces? El tamo es la cáscara, es lo que envuelve el grano, que para sacarlo había que tirar para arriba, para filtrarlo de alguna manera, de manera natural. Se tiraba el trigo junto con la paja y todo, y el tamo, el viento arrebataba el tamo, se lo llevaba y caía lo que realmente tenía valor. ¿Sabes? La diferencia también con el malo es que el malo no tiene raíces. El malo es cáscara. Es cáscara. Y cuando viene el viento, lo arrebata. Pero un árbol plantado, el viento no lo arrebata. Un árbol plantado produce. Junto a las aguas, produce. ¿Sabes? Muchas veces nos preocupamos por producir. Nos preocupamos por tener frutos y queremos hacer que tengamos frutos. Entonces, ¿qué son los frutos? Y los frutos son que tengamos que, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a esto, aquello, vamos a hacer esto. Hagamos frutos, tengamos frutos, porque el fruto es lo que nos define. Lo que te define es dónde estás plantado. Lo que te define es a dónde te plantás, porque el fruto es algo natural, va a brotar sí o sí, porque estás plantado junto a las aguas. Quédate tranquilo, no te enloquezcas por tener fruto, porque a su tiempo vas a tener el fruto, porque estás plantado junto a las aguas. Vas a producir fruto. No quieras generar frutos artificialmente, no vas a poder. Vas a terminar siendo como el tamo, vas a ser una cáscara. Plantate junto a las aguas. Influencia.
de la palabra de Dios, vas a producir. ¿Sabes? El bueno termina siendo una planta que produce. El malo un espectador que escarnece. Y el bueno es una planta que produce. ¿De qué lado estás de este contraste? Quizás hoy es un llamado a revisar estos tres terrenos, tres aspectos de la vida. La influencia, la individualidad y la iniciativa. La acción. No termine sentado en una silla. Termina plantado, con hojas verdes y fruto a su tiempo. Es el desafío que te puedo dejar hoy. ¿Oramos? Para cerrar este tiempo, oremos. Señor, estamos agradecidos por tu gracia, por tu misericordia en nuestras vidas, agradecidos porque tenemos al Espíritu Santo y a la palabra de Dios para poder marcar nuestra vida, influenciar nuestra vida y purificar nuestra mente del asedio, de la influencia, de las filosofías mundanas y poder limpiar nuestros ojos, purificar nuestra mente y nuestra mirada para poder entender y discernir que aunque parezca de derecho, ese camino es de muerte. Queremos estar plantados junto a las aguas para llevar fruto. Te pido una bendición para mis hermanos allí en Bolivia, cada uno de ellos, cada familia, cada joven, cada chica, muchacho. Una bendición especial para cada uno de ellos y agradecido por este momento. En tu nombre oramos. Amén.